Bienvenidos a una nueva edición de Se Abre la Rueda. El señor José Ignacio Guarino, quien le habla Fernando Serrano, hoy con un invitado internacional, invitado recurrente en nuestro programa. No, pues no hay recurrencia, porque teníamos cuántos años, bueno, tiempo que él no es salíamos. recurrente siempre en Se Abre Él la es Rueda. recurrente en Globovisión, en CNN, en el programa que tiene con Reinaldo. Parece todos que los ahora se días, platique. todos los días, 3 veces al Sí, día. que nos lo robó Reinaldo, eso nunca lo dejaré de decir. Eso nunca se dejará de Que decir. además el señor es tío mío. Y me lo robó un desconocido por culpa tuya. ¿Ves cómo pasan las cosas? El profesor José González, Doctor, peruano, venezolano, neoyorquino, banquero de inversión. Él quiso los bonos de PDVSA, los buenos, no el chiste del 2020. Todo eso lo ha hecho José González. Experto financiero, lo tenemos desde Nueva York y un tema global. O sea, el tema del COVID vino a entorpecer. Él ha hablado en varios programas, en varios de los muchos programas que lo invitan, sobre el COVID y sobre las consecuencias del COVID en la economía. Pero recientemente han habido hechos bien impactantes y hechos bien diferenciadores. Los bancos centrales están asumiendo ciertas posiciones que tú las vas a poder explicar mejor, igual que la Reserva Federal. Los mercados están bastante convulsionados. Se decía que de la época post-Trump pues debía venir algo un poco más calmado, sin embargo no parece ser así, José Ignacio. Sí, efectivamente José González es de esos analistas económicos que no es un futurólogo, tampoco se autodefine ni se expresa como un experto, porque comprende perfectamente el ámbito sociológico, emotivo, psicológico que involucra en la finanza. Y hace más de un año nos dijo que el COVID llegó para quedarse y predijo todo lo que ha venido sucediendo, pero con base en la evidencia antropológica y además científica. Dijo lo que iba a pasar con las vacunas, dijo que Trump iba a perder, dijo incluso... Yo perdí la apuesta. Exactamente, incluso algo que salió hoy, en el momento, en el día en el que estamos haciendo esta entrevista, de que un analista venezolano americano, porque ahora los venezolanos son como más americanos que los americanos, diciendo que no entendía cómo Biden ganó con tantos votos si no convoca a nadie, porque supuestamente hubo una audiencia televisiva del acto del 4 de julio o algo por el estilo, corríjame usted, profesor, donde no tuvo más de 20 millones de personas que estaban en tiempo real asistiendo al evento. Además que pues se está criticando ya fuertemente, y Trump, el expresidente Trump está criticando al presidente Biden por un mal manejo de la economía, con base en los datos de la creación de nuevos empleos, con base en el tema de que se puede llegar a unos niveles de inflación importantes, pero considero quizás, y usted que es un analista muy perspicaz y mordaz, podrá darnos y estando en Estados Unidos obviamente tiene información de primera mano. Para nadie es un secreto, y lo podemos aquí repetir, que cuando Joe Biden era vicepresidente, usted sostuvo en Washington varias reuniones con él. Entonces usted conoce de primera mano la manera de trabajar de Joe Biden, y como usted siempre lo ha dicho, es un gran operador político. Entonces, pues bienvenido nuevamente a Se Abre la Rueda. Y bueno, a usted no hay que darle la palabra, sino más bien quitársela, porque usted se hace dueño del programa. Así que bienvenido y contamos con su análisis. Gracias. Gracias, Fernando, encantado de estar nuevamente con ustedes hoy. Nada, a su disposición. Por cómo quieren que aborde el tema, por qué tema empezamos, porque el menú que me han planteado es demasiado extenso y variado para aterrizarlo en un punto específico. Como usted es un orador de esos que poco hay ya en este mundo, y más con los que se ha llevado el coronavirus, pues yo creo que deberíamos empezar desde lo macro a lo micro. Y estando desde Venezuela, es innegable que tenemos que hablar desde Estados Unidos hacia Venezuela y desde Estados Unidos hacia el mundo, porque el presidente Biden ha marcado y recibió un país complicado en todos los sentidos, en el social, en el político, en lo económico, y en el sanitario ni qué decir. Y pues bueno, eso ha marcado, a Estados Unidos le sigue marcando el ritmo al mundo, están pasando ahí dinámicas con China, con Rusia. Hubo una cumbre donde incluso quedó en evidencia de alguna forma que el presidente Biden es un poco despistado. Entonces, ¿cómo ese presidente que no jala audiencia y es despistado y no se dio cuenta que ya había presentado al primer ministro de Canadá, etcétera? ¿Cómo esa persona sigue liderando a la potencia imperial, como dicen por aquí en Sudamérica,
algunos, y cómo esa potencia imperial está manejando su propia crisis de cara a... En función de los números macro, el año pasado fue un año de menor contracción a nivel global de lo que se esperaba, de menor contracción en los Estados Unidos, fue prácticamente un punto porcentual. Se esperaba que Estados Unidos se contrajera 4.4% y solo se contrajo 3.4 según el Fondo Monetario Internacional, y el rebote económico ha sido mucho más dinámico de lo esperado, tanto así que el próximo año probablemente los Estados Unidos crezca sobre el promedio histórico de los últimos 10 años, que es el promedio que es después de la crisis hipotecaria. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una recuperación bastante dinámica, lo que el Fondo Monetario Internacional llama un rebote, que en su última actualización, la de abril, en la reunión de primavera del Banco Mundial y el Fondo, en la actualización anterior había dicho que esa recuperación iba a depender de la vacunación y de las asistencias fiscales. En ambos aspectos la administración de Biden ha sido estelar, mucho más de lo que fue la administración Trump. Hay que recordar que la administración Trump dejó al país sin un plan de vacunación, sin inventarios de vacunas, y en menos de 6 meses la administración Biden ha volteado completamente el fenómeno. El objetivo era vacunar por lo menos a 700,000 norteamericanos, 70% de los norteamericanos con 1 o 2 vacunas hasta el 4 de julio. La administración no cumplió el objetivo, pero no lo cumplió, ¿por qué? Por 3 puntos porcentuales. El 40%, más del 50% de los americanos están vacunados con 2 inoculaciones, y el 67% con 1 o 2 inoculaciones. Es decir, el objetivo no se logró por 3 puntos porcentuales, lo que es nada. Y las asistencias fiscales, la administración Biden logró la aprobación del plan de rescate norteamericano, que es la primera fase de sus 2 planes. Ahorita está negociando lo que es el plan de reconstrucción norteamericano, y hay un acuerdo en principio de republicanos y demócratas para aprobar un plan por casi $1 trillón. El plan de rescate fue por 1.9 trillones, 1.9 billones de los nuestros en América Latina, y eso ha generado que la economía crezca por encima de lo esperado. El próximo año pueda crecer hasta 3,5%. Ya las expectativas están más si en el año 23 los Estados Unidos puede crecer por encima de sus promedios históricos de 2,5%, y sostener estos niveles de 3,5%, y ese crecimiento y ese avance en la vacunación, más allá de lo que se pensaba, que ha logrado, que ha generado que tengamos un repunte inflacionario en los últimos 2 meses. Veremos si se prolonga por un tercer mes. Hay una discusión en los Estados Unidos si es una inflación temporal, como dice la Reserva Federal o el Departamento del Tesoro, o es una inflación estructural. Todo parece indicar, como dice el Tesoro y la Reserva Federal, que es una inflación temporal, porque la reactivación en la demanda ha generado que haya problemas en oferta en las cadenas de supply, de producción, de distribución, que no se han reactivado a la misma velocidad que la demanda, y eso es lo que está causando esta inflación temporal. Ahora hay que tomar en cuenta que esa reactivación en la demanda sigue siendo parcial, sigue siendo inferior, menor a lo que era antes de la pandemia y las cuarentenas. Un indicador fundamental es lo que se llama la movilidad en los Estados Unidos, los aeropuertos, cuántos norteamericanos se mueven por los aeropuertos del país. En el récord previo a la pandemia, en un sábado cualquiera, sábado es el mayor día de circulación de norteamericanos en el país, se movían 6 millones de norteamericanos en los aeropuertos del país, hasta 6.600.000. El fin de semana que acaba de pasar, que es el fin de semana del aniversario patrio norteamericano, el 4 de julio, se movieron 2.15 millones de norteamericanos. Es decir, sigue siendo un tercio de lo que se movían hace 18 meses. En el metro de Nueva York llegamos a tener un pico de 7 millones de personas usando el sistema de transporte público de la ciudad de Nueva York. Estamos a niveles de 1.7 millones, es decir, un tercio de lo que era antes de la crisis. La reactivación no es la misma porque lo estamos viendo en el juego que se está jugando en Wembley, que se jugó hoy día en la Copa Europea.
con muchos asientos vacíos. ¿Qué dijeron los organizadores? Que no es un problema de contagio, no es un problema de infección, es un problema que la gente no tiene 790 euros para pagar los tickets y viajar a Wembley para ver el juego. ¿Por qué? ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional en su aporte en abril? Estamos viendo un rebote y una recuperación, pero un encogimiento de las clases medias y en los mercados emergentes es dramático. Hoy día sale un reporte en el Perú que previo a la pandemia, la clase media y post pandemia, en el día de hoy, la clase media en el Perú se ha contraído a la mitad de lo que era antes de la pandemia. Y eso es lo que está generando. Por efecto pandemia. Por efecto pandemia. ¿Por qué? Por las cuarentenas y por la propia infección. Eso que está generando que la demanda agregada no sea la misma que era antes de la pandemia, en lo que se llamaba la economía de la movilidad, lo que Mohamed El-Arian, el ex administrador del fondo de la Universidad de Harvard, ex socio en PIMCO, uno de los analistas más importantes de mercados financieros, llama las heridas que deja la pandemia y lo que yo menciono como las resacas de las olas de infección. El ingreso en la gente se ha dañado mucho, se ha contraído mucho. La reactivación económica no es la misma. En la ciudad de Nueva York hay 1 millón de neoyorquinos, de 8 millones de residentes en el área metropolitana norteamericana que no han pagado la renta el mes pasado. Y según la oficina del censo hay un 46% de neoyorquinos que tienen un riesgo de desalojo porque no pueden pagar los gastos mes a mes que les cuesta vivir en New York, y esas heridas van a impedir que las economías se reactiven como en el pasado. De ahí que el presidente Biden y su administración estén subrayando la imperiosa necesidad de aprobar el plan de reconstrucción norteamericana, que es un plan de infraestructura, no solo física, sino humana, en donde está la discusión entre demócratas y republicanos en el Congreso norteamericano, porque los republicanos no consideran que los seres humanos sean parte de la infraestructura, solo cuentan las carreteras y los puentes y las cosas, y no las personas. Y la administración Biden insiste en que hay que invertir en beneficios sociales para la gente, porque sin gente no hay actividad económica que valga. Eso es lo que... Disculpe que lo interrumpa, pero la exposición es más que clara, pero hemos escuchado a muchos economistas a nivel internacional preguntándose y quizás sosteniendo que el indicador del análisis ya no es la inflación per se como un valor, digamos, que nominal, sino que hay que analizar la inflación subyacente para ver el impacto. Este es uno de los temas importantes. Y también hemos visto durante los últimos días cómo se cumplió hace menos de una semana los 100 años del Partido Comunista Chino, y cómo el presidente de China y máximo representante también del Buró Político dijo que ya China no iba a volver a ser un país subyugado, que no iba a permitir ser pisado por ninguna potencia. Y vemos cómo China de alguna forma está creciendo hasta por encima del promedio anual, que eran 6.1%, si mal no recuerdo, antes del COVID, de la pandemia, antes de la crisis que se desató en Wuhan. Pero todo esto tiene como una línea conductual, del tiempo, y nos va dejando muchos sucesos cada vez en lapsos más cortos. O sea, vemos cómo el tema de las criptomonedas se está involucrando. Hoy Japón dice que va a acelerar la colocación de su moneda digital. China también hace lo mismo y prohíbe las cripto. O sea, vemos como que los eventos se van sobreponiendo uno sobre el otro y no hemos terminado de comprender uno cuando ya tenemos otro encima. Entonces, como usted nos lo dijo muy bien, en enero del año pasado se planteó, antes del COVID, en el último foro de Davos que se ha celebrado, el tema de que el capitalismo tenía que reinventarse, tal cual como lo conocíamos o lo conocemos todavía, pero resulta que el capitalismo como que sigue funcionando, dado pues que en prácticas de capitalismo per se, Estados Unidos logró vacunar o ha logrado vacunar casi al 50% de su población. ¿Cómo analizamos todo esto? ¿Cómo metemos todo esto? El éxito de las campañas de vacunación no se deben al capitalismo, ¿sí? Aquella noción que subraya que el capital vale más que el trabajo. Capitalismo versus laborismo versus socialismo, lo que sustenta ideológicamente, como señala Piketty, es que el capital vale más que el trabajo, ¿sí? Es muy sencillo.
Ahora, lo que descubrimos durante la pandemia es que el sector privado no pudo atender ni resolver los problemas que planteaba la pandemia. El hecho de que tengamos casi el 70% de los norteamericanos vacunados no es por un esfuerzo del sector privado, sino por el sector público, ¿sí? El subsidio otorgado desde el Estado para terminar las investigaciones sobre las vacunas, el subsidio otorgado desde el Estado para producir esas vacunas, coadyuvados por fundaciones como la Fundación Gates, que emprendieron la construcción de los facilities, de la infraestructura para producir las vacunas antes que las vacunas de experimentar y aprobar, asumiendo el riesgo que si no lo fueran, esos facilities iban a quedar inútiles, ¿sí? El esfuerzo por comprar y pagar esas vacunas y por distribuir esas vacunas y aplicarlas en los hombros de cada uno de los ciudadanos que han sido vacunados ha sido un esfuerzo público, absolutamente desde el sector público, en lo que se llama ya, lo que se denomina como el nuevo progresismo de la administración Biden. El progresismo, desde lo político, no es socialismo. El progresismo lo que indica y lo funda Wilson en los Estados Unidos, que era un republicano, lo respalda Teddy Roosevelt, que era otro republicano, y lo consolida Franklin Delano Roosevelt, que era demócrata. Señala que el sector público tiene un rol fundamental como árbitro entre lo social, lo público y lo privado. Es decir, y por eso la administración de Biden se llama como una nueva administración progresista, y no ha habido nada más progresista, entendido el progresismo desde sus vertientes no ideológicas, sino políticas, sino como se utiliza malamente en América Latina cuando se habla de los socialistas como progres. No, señor, eso no es progresismo. Ha demostrado que funciona, que sin el Estado, sin la participación activa del Estado, sin la aplicación de planes de rescate. Recordemos que durante la administración Trump hubo dos planes de rescate, uno por $900 mil millones y otro por 1.7 billones de dólares. El de Biden es un tercer plan de rescate por 1.9 billones de dólares. Sin el rol del sector público, los logros en vacunación no se habrían logrado en Estados Unidos. No solo eso, en la última reunión del G7, los Estados Unidos y la Unión Europea anuncian la donación de 2.000 millones de vacunas para países en vías de desarrollo, pagados por el Estado norteamericano y los Estados europeos. Es decir, de capitalismo, la iniciativa tiene muy poco. ¿Y cómo se relaciona entonces un gobierno progres en el estricto sensu? Progresista. Progre no funciona. Progre es un adjetivo que trata de demeritar lo que es la vertiente progresista en función de que el rol de lo público de cara a lo privado es imprescindible, y ese es el debate que se está planteando y que va a terminar siendo importante. No es casual que países comunistas como China y Vietnam hayan tenido mayor éxito en controlar la pandemia que países capitalistas, democráticos, abiertos. Cada activo encierra un pasivo en atender el mismo problema, ¿sí? Ahora, los europeos han tenido más problemas en sus vacunaciones que el sistema norteamericano, porque acá hay muchos recursos, ¿sí? Y existe una cosa que se llama el señoreaje, que los Estados Unidos pueden emitir dólares, generan una deuda, eventualmente en el balance del Tesoro contra el balance de la Reserva Federal. El gasto público tiene que tener una contraparte que es endeudarse, por eso se emiten más bonos de la Reserva Federal, ¿sí? Y es mucho más dinámico y flexible que el sistema europeo, pero es muy claro que los sistemas no necesariamente democráticos han sido mucho más efectivos en administrar la pandemia, en lo que Biden llama en última instancia lo que va a ser el reto de su administración de fondo, la doctrina Biden, que no es solo un tema comercial, es un tema que las propuestas autoritarias de administraciones como la de Rusia o la de China entran en un factor de competencia con propuestas democráticas como la de Europa Occidental y la de los Estados Unidos, y no es casual que en el primer viaje que hace Biden fuera de los Estados Unidos presencialmente va primero a Inglaterra y después a Bruselas, a la Unión Europea, y después a Ginebra a reunirse con Putin, en donde se crea un frente occidental
en el caso de Rusia, y un frente en lo que se llama el Quad. Hay una alianza entre Japón, la India y Australia en función de China, en la cual, ¿qué es lo que plantea la administración Biden? Competencia con cooperación. ¿Por qué se reúne con Putin en una reunión tensa pero constructiva? De la masa del más sale Putin satisfecho y dice que, a diferencia de la administración anterior, es un presidente con experiencia profesional y con competencia, porque a Putin le interesa resetear la relación y mantenerla en los parámetros más adecuados posibles. Porque dijo que estaba en el peor momento antes de la reunión, y post reunión dijo que se había reunido con un gran negociador. Por supuesto, porque lo que dice Biden es que no estemos de acuerdo no significa que tengamos un conflicto, significa sencillamente que no estamos de acuerdo, y de ahí que su doctrina sea competencia con cooperación. Y lo mismo sucede con China. Es imposible que los Estados Unidos se desligue de China, porque la mayor parte de las cosas que consumimos en los Estados Unidos vienen de China, y eso no va a desaparecer. El esfuerzo de lo que se llama reshoring, de devolver la producción a los Estados Unidos, en el mejor de los casos podríamos volver a traer el 25% de lo que compramos a China, se podría producir y se podría producir en los Estados Unidos. El 75% restante es imposible. Ahora, en una alianza entre el bloque europeo, entre la Unión Europea y los Estados Unidos, es el mercado el mayor mercado de consumo en el mundo. China no puede obviar a una unión de consumidores europeos y norteamericanos sin que su modelo de exportación colapse. Ergo, volvemos a un equilibrio, y quien crea que va a haber un conflicto armado, militar, por cuestiones comerciales entre Rusia o los Estados Unidos, Rusia o Europa, China, no existe. Lo que hay son tensiones naturales de los costos y beneficios asociados a cada región, pero en un marco de cooperación, porque ambas partes reconocen que se necesita. Es decir, somos males necesarios en ese tablero de ajedrez de las relaciones geopolíticas. Claro que hay que evitar la palabra males. No somos males de nadie, somos competidores. O sea, cuando usted va a una Copa Europea a jugar fútbol o a un evento olímpico, usted está compitiendo porque quiere ganar, pero eso no significa que usted sea malo y el otro bueno. No, sencillamente esas categorías son las que empiezan a desaparecer bajo una administración Biden, que es racional, es pragmática y es constructiva, y que es poco ideológica en el sentido de creer que las ideas valen más que los hechos. Es doctrinaria, pero doctrinaria en el sentido de que la doctrina Biden es una doctrina democrática. Y lo que él dice y ha planteado casi desde el principio es que en última instancia lo que está en competencia son dos modelos. Uno que dice que el autoritarismo funciona mejor que la democracia, y otro que dice que la democracia funciona mejor que el autoritarismo. Eso no significa que en el interín de definir esa tensión doctrinaria que podría no resolverse jamás, ¿sí? No cooperemos en aquello que necesitamos cooperar. O sea, no podemos existir sin la producción china, los chinos no pueden existir sin la demanda occidental, y en esa dinámica, la siguiente reunión que ya ha anunciado el presidente Biden es una reunión entre los gobiernos de China y Estados Unidos, no necesariamente entre Xi y Biden, eso no está definido, pero eso siguen de frente, ¿sí? Entonces vamos hacia un mundo cooperativo, con competencia, donde el pragmatismo priva sobre el dogma, más allá de que pueden existir tensiones. Es decir, estamos en un proceso real, práctico, del reseteo de muchos de los conceptos y calificativos, entonces. No, y la posición de China de no dejarse dominar nuevamente va en función simplemente de, bueno, vamos a competir, vamos a ser competidores, vamos a entrar o vamos a retomar un mercado que nos pertenecía y que, bueno, por las malas nos hicieron salir. Es esa la posición que... Pero entonces también queda una duda. Eso que dijo el presidente Trump, hagamos nuevamente grande América y no dependamos más de China y todo hecho en Estados Unidos, ¿fue una mentira? O fue un sueño poco realizable. No. Yo creo que la administración Trump no era capaz de soñar nada, ¿sí? Fue un despropósito. Es impresionante cómo los populistas acusan de populismos a los que no son populistas, y es al revés.
Las promesas de Trump eran absolutamente populistas. El populismo es lo que se llama el Estado céntrico, no tiene doctrina, no tiene dirección y depende de voluntarismos. O sea, Make America Great Again es el voluntarismo, más voluntarismo que existe. ¿Y cómo hacemos que América sea más grande si no hay un plan, si no hay un proyecto? O sea, la administración Trump nos dejó sin un plan de vacunación y sin inventario de vacunas. Hablemos de cosas concretas, ¿sí? Y eso lo sabemos hoy día, nos queda claro. Y cuando perdió las elecciones, en noviembre del año pasado trató de evitar que la elección fuera certificada por el Congreso, promoviendo un asalto al propio Congreso, que hoy día las células, la minoría republicana en el Congreso trumpista, señala como que nunca existió, cuando cada vez tenemos más y más pruebas de que sí existió, y que hay congresistas republicanos trumpistas que dicen que no asaltaron el Congreso, que era un grupo que estaba haciendo turismo en el Congreso. ¿Sí? Dios es decir, mío. mejor dicho, hablando de populismo, voluntarismo y de mentiras, tratando de convertirlas en verdades, ¿sí? Y de editorial. Lo que estamos volviendo es un nuevo multilateralismo en el marco de realidades concretas, en el marco de un mundo multipolar, y además la actitud del Partido Comunista Chino, del presidente Xi, es la correcta, siendo ya la segunda economía más grande del mundo en términos nominales, en términos de purchasing power parity, o sea, de paridad de capacidad de compra de reales, ya la economía china es más grande que la norteamericana, ¿sí? González, el tiempo pasa, como decía la publicidad, con Biasa el tiempo pasa volando, con José González el tiempo pasa volando. Lamentablemente, porque él es muy correcto en el uso del lenguaje, no se puede decir lamentable porque es muy bueno lo que tenemos en esta entrevista, pero se nos acabó el tiempo. Por eso es que se abre la rueda, regresó para que José González esté por lo menos una vez al mes con nosotros, como mínimo, porque miren todo lo que hay, un nuevo multilateralismo, un nuevo mundo estamos viviendo, y no solo por el COVID. Pronto regresaremos con José González. Muchísimas gracias, doctor González, por esta entrevista. Un placer. Fernando. No queda más que decir que Cerrada la rueda, viento y viento y marea para todos.